Esta es una planta aún joven que pues ha tenido un crecimiento bastante rápido. Ella desarrolla unas hojas bastante peculiares, podría decirse, como en forma de saquito, y que también tiene como en la mitad de sus hojas como una abertura, lo cual cumple con una función muy importante. Pues yo quise incluirte en esta ocasión estas dos plantas que tienen un crecimiento bastante acelerado. Son unas plantas bellísimas. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video más aquí en mi canal. Mi nombre es Lucy y hoy te traigo 10 hermosas plantas de crecimiento súper rápido que sé que te pueden funcionar perfectamente en tu jardín, sobre todo si eres de esas personas que les encanta ver resultados en cuanto al crecimiento de tus plantas. Pues aquí te traigo 10 hermosas de ellas. Si quieres enterarte de qué plantas son las que te voy a recomendar, quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Ahora sí, comencemos. Y con la primera planta que vamos a comenzar en esta lista de las plantas que tienen un crecimiento súper rápido es con estas preciosas plantas que son los Syngonium. Esta es una planta aún joven que pues ha tenido un crecimiento bastante rápido. La tengo hace muy poco, en realidad hace unos 4 o 5 meses, y así es como está actualmente esta planta. Los Syngonium, mis bellezas, son plantas de origen tropical que pueden vivir perfectamente en temperaturas de 18 a 27 grados centígrados como máximo, aunque pueden tolerar un poquito más el calor, pero asimismo debemos de mantener un riego un poco más constante. El riego debe de ser moderado, pero como les digo, mantener siempre esa humedad constante. Y para poder nosotros conseguir ese tipo de humedad en el suelo de las plantas, pues asimismo debemos de preparar un sustrato que sea rico en materia orgánica, pero sin que deje de ser drenante. Los Syngoniums pertenecen a la familia de las Araceae y son nativas de las regiones tropicales de América Central y del Sur. En su entorno natural, estas plantas crecen como plantas trepadoras, plantas rastreras que nosotros podemos adaptar en nuestras casas o en nuestros jardines, ya sea para cubrir los suelos o ponerles tutor para que ellas crezcan en forma trepadora. Asimismo, veremos resultado en cuanto al tamaño de sus hojas. También podemos tenerlas de forma así como las tengo yo, que no las tengo en forma trepadora, sino que me gusta verlas frondosas y repolludas, y yo lo que hago es coger las guías, irlas enredando en la matera, alrededor de la matera, para que ellas se vayan volviendo pues más repolludas, el follaje se vea un poco más denso y la planta pues se vea mucho más bonita. Hoy en día en el mercado podemos encontrar infinidad de variedades en cuanto a especies, colores, tonalidades, asimismo formas de estas plantas, pero también debemos de tener en cuenta que las plantas que tienen colores variegados o tonos rosas requieren de una mayor exposición de luz para que puedan mantener esos tonos variegados. Ya les he comentado en anteriores videos que todas las plantas que tienen tonalidades variegadas es simplemente porque son carentes de clorofila, lo cual hace que necesiten de una mayor exposición de iluminación para que ellas puedan sostenerse y también puedan sostener esos colores así, ya sean colores rosados y también esos tonos blancos, amarillos. Así que esta sería una de las primeras plantas que te recomiendo tener en tu jardín, porque son plantas que créanme que crecen bastante rápido, y si quieres ver plantas enormes con un gran follaje, pues empieza probando a tener estas plantas a ver cómo te va. Ahora hablemos de esta otra preciosa que es mi segunda recomendada de plantas que crecen rápido. Es una planta suculenta de porte colgante, es una Otona capensi
o también llamada como collar de rubí. Es una planta bellísima que tiene un crecimiento bastante acelerado. Es una planta que le encanta los climas cálidos, que la podemos acostumbrar a vivir perfectamente en condiciones de muchísima exposición sin necesidad de que les llegue a tocar los rayos del sol directo, pero también es una planta que puede tolerar fácilmente los rayos del sol directo y la podemos exponer a unas 4 o 6 horas de sol si es que así lo deseamos, y con esto conseguiremos que estas plantas nos regalen hermosas flores de color amarillo. El color de sus hojas puede variar según la intensidad de iluminación que reciba. También si la tenemos ubicadas pues en el interior de nuestras casas, debemos de procurar colocarla o ubicarla en lugares cerca a una ventana, pero donde se reciba la mayor exposición de iluminación, porque de esta forma es como prosperaría bien esta planta, ya que pues al ser una planta de porte suculento necesita de muchísima pero muchísima luz. En cuanto a los riegos para estas plantas, mis bellezas, es una planta que en verano podemos regar frecuentemente, como les digo, pero con moderación, y en épocas de invierno sí debemos de hacer esos riegos totalmente espaciados, porque estas plantas pues no toleran para nada los encharcamientos ni los excesos de riego. En cuanto a su fertilización, si vives en países donde se manejan estaciones, procura de fertilizar o abonar estas plantas en las épocas de verano y primavera. En este caso, como yo vivo en un país donde se maneja un clima tropical, donde no hay estaciones como tal, simplemente manejamos lo que es el invierno y el verano, pues yo en mi caso las puedo fertilizar ya sea en cualquier época del año. En cuanto a la reproducción de estas plantas, mis bellezas, es súper fácil. A través de esquejes de tallo, simplemente corta un segmento sano del tallo y déjalo. Si quieres lo puedes dejar secar durante unos días, o simplemente coloca estos tallos previamente en el sustrato donde ya vayas a hacer pues las debidas reproducciones. Es una planta que se reproduce súper fácil, ya sea directamente por hoja o por corte de tallo. Ahora continuamos con esta preciosa y bella planta que es conocida como Dischidia pectinoides, planta Vidali, la planta canguro o la planta hormiga. Esta es una planta bellísima que es originaria de Filipinas. De estas plantas podemos encontrar fácilmente diferentes especies en el mercado. Yo en mi caso tengo únicamente aquí en mi jardín esta preciosa planta que desarrolla unas hojas un poco diferente a cualquier otro tipo de planta. Desarrolla unas hojitas como en forma de globito. No sé si aquí alcanzan a ver bien sus hojas. Es una planta bellísima de porte trepador, y que esas hojas con esa forma así en particular pues claramente cumplen una función muy importante, y es que les sirve de albergue a las hormigas. Las hormigas encuentran refugio en esta planta porque ambas se benefician mutuamente, porque las hormigas encuentran como ese cobijo o esas casitas donde puedan ellas albergarse y formar allí como sus colonias. Asimismo, la planta se alimenta de las heces o el excremento que les dejan las hormigas, y eso pues claramente les sirve como abono o nutrientes a la planta. Así que es una relación muy bonita que hay entre estas dos. A estas plantas las debemos de ubicar en lugares que sean lo suficientemente iluminados. No le gusta estar para nada en lugares pobres o con poca iluminación. Son plantas que demandan mucha pero mucha luz.
Asimismo, debemos de ubicarla en recipientes bastante pequeños porque estas plantas no suelen desarrollar unas raíces bastante grandes, por el contrario, desarrolla unas raíces bastante finitas. Es una planta que podemos reproducir fácilmente, mis bellezas, ya sea haciendo el corte donde veamos raíces aéreas, o en este caso yo la reproduzco es por medio de semillas, como pueden ver aquí. Yo ya les tengo un video de esta planta bien completo, y si quieren que les haga uno mucho más completo y a mayor detalle, también me dejan en los comentarios, con mucho gusto yo les hago un video bien pero bien completo de cómo yo recolecto las semillas de esta planta y cómo hago para reproducirla, por supuesto, y tener éxito con ella. Es una planta que no compite con ninguna otra, así que esta sería mi planta de crecimiento súper rápido que les recomiendo tener en sus jardines. Ahora continuamos con esta otra preciosa, que es una Cissus discolor. Es una planta bellísima de porte colgante o porte trepador, si es que lo deseamos. En este caso yo tengo a esta planta así, de forma colgante. Posee un diseño en cuanto a sus hojas como en forma de corazón alargado y con una gama de colores que van desde el morado oscuro y con un centro plateado hasta distintos tonos de verdes pixelados. Es una planta bellísima que podemos, como les digo, tener fácilmente como planta colgante o planta trepadora. Si le colocamos un tutor, pues claramente ella nos va a regalar hojas muchísimo más grandes, aunque muchas veces estas plantas, al desarrollar estas raíces así definidas, también son fáciles de pegarse a cualquier tipo de superficie, ya sea en la pared, así que debemos de tener mucho cuidado, porque a medida de que ella va desarrollando sus guías junto con sus hojas, asimismo va desarrollando esas finas raíces aéreas que en donde ella vea que se puede ir anclando, pues lo va a hacer o se va a ir enredando. Así que si la tenemos de forma colgante, pues debemos de saber de que en cualquier momento esta planta se va a pegar a cualquier superficie donde ella vea posibilidades de hacerlo, allí lo va a hacer. A esta planta la debemos de tener en lugares lo suficientemente iluminados. También debemos de mantener regando a esta planta con más frecuencia de lo habitual, porque desarrolla unas raíces bastante finitas. Asimismo también desarrolla unos tallos pues bastante delgaditos, que no alcanzan a almacenar esa reserva de agua que la planta necesita, pero que a su vez también esté en un lugar lo suficientemente fresco, porque no tolera para nada esas sequías, ya que se suele afectar las hojas de la planta cuando hay demasiado calor o cuando no le damos la humedad, ya sea en el suelo y en el ambiente que la planta requiere. Tiende a secar mucho esas hojas si es que no le damos esas dos condiciones que la planta necesita. Cuando quieras propagar a esta planta, simplemente hacemos el corte donde veamos las raíces aéreas, pero procura hacerlo únicamente con una o máximo dos hojas para que puedas tener éxito con tus propagaciones. Así que es otra planta que, si quieres ver resultados en ellas y quieres que te crezca a mayor velocidad, esta sería otra de las plantas que te recomiendo mucho tener en tu jardín. Con ella en particular, si procura usar una maceta más bien un poco amplia, pero de acuerdo también al tamaño de la planta, porque sí tiende a desarrollar bastantes raíces, pero no es que sean unas raíces gruesas, son unas raíces por el contrario bastante finitas, como las de la Otona capensis o collar de rubí, pero que sí va ocupando rápidamente la maceta.
pero como les digo, mis bellezas, siempre a su medida. Ahora es la oportunidad de las joyas. Sí, mis bellezas. Esta es una joya pubicalis que, como ven, esta es una hija de la planta madre que yo tengo. Y por acá le tengo dos opciones en una sola. ¿Cómo la ven? Aquí les tengo esta opción o esta otra preciosa que es una olla lacunosa. Miren cómo está de enorme. Miren todo lo que ha crecido esta bella planta. Se las muestro aquí. De igual forma, todas estas plantas estarán viendo unos clips a mayor detalle. Pero así es como se ve esta bella y hermosa planta. Así que en esta oportunidad quise incluir las joyas porque son unas plantas bellísimas. Aunque si bien sabemos, las joyas son unas plantas de crecimiento bastante lento. Pero en este caso yo quise incluirte estas dos joyas en especial, o ollas en especial, ollas carnosas, que es la olla pubicalis, ya sea la olla pubicalis normal, la tradicional, o la olla pubicalis splash, también la olla lacunosa. Pues yo quise incluirte en esta ocasión estas dos plantas que tienen un crecimiento bastante acelerado. Son unas plantas de hojas de porte suculento, son hojas como bien su nombre lo dice, son ollas carnosas por sus hojas que son bastante gruesas, aunque las hojas de la olla lacunosa son todo lo contrario, son unas hojas bastante delgadas, son pequeñitas. En particular yo a la olla o joyas lacunosa en especial la suelo regar un poco más frecuente que la olla pubicalis, porque al tener esas hojas que son un poco más delgadas requieren o demandan de un poco más de agua, a diferencia de la olla pubicalis, porque tienen sus hojas pues un poco más carnosas, más gruesitas, lo cual hace que ellas puedan resistir un poco más la sequía, porque pues almacenan gran porcentaje o gran reserva de agua en sus hojas. Son plantas de clima cálido, de origen tropical, que podemos ubicarlas en lugares donde sean lo suficientemente iluminados, pero que para nada les llegue a tocar los rayos del sol directo, porque se podrían quemar. Aunque si bien sabemos, estas plantas muchas personas las suelen adaptar directamente al sol, pero eso también depende del clima, mis bellezas. En el caso mío, que yo les digo, yo vivo en un clima bastante cálido, así que yo por mucho que quiera adaptar esta planta al sol directo, pues nunca se va a adaptar, porque el sol es muy fuerte y termina quemando a mi planta. La diferencia entre las dos ollas, ya sea la pubicalis y la lacunosa, todas dos tienen un crecimiento bastante rápido en cuanto a su follaje. Pero mis bellezas, debemos de tener en cuenta que si somos de las personas que adquirimos las joyas o las ollas, más que por su follaje, es por su floración. También debemos de tener en cuenta este punto, y es que si queremos ver abundantes floraciones en corto tiempo, aparte de su crecimiento, pues la joya lacunosa es la indicada para ti, porque todo el tiempo te está regalando abundantes floraciones. Cuando ella para su floración lo hace por un periodo corto, pero sí, como les digo, la abonamos y la fertilizamos de nuevo, ella vuelve y nos empieza a regalar esas floraciones hermosas, que son unas flores bastante pequeñas de color blanco y tienen un olor bastante característico, huelen riquísimo. Por el contrario de la olla pubicalis, con esta planta debemos de tener y de armarnos de paciencia, mis bellezas, porque es una planta que sí tiene un crecimiento bastante rápido, pero es bastante demorada en regalarnos floración. Por eso es que ella demanda de muchísima más iluminación para que ella pueda regalarnos esa floración, si es que queremos que nos florezca en algún momento
determinado, y también asimismo procurar de que le lleguen algunas horas de sol, ya sea en las horas de la mañana o ya cayendo la tarde noche. Procuremos de ubicar también a las plantas ollas en materas o en recipientes un poco angostos, porque estas plantas les gusta vivir en bien estrechitas. Entre más estrechas estén, pues mejor les va a ir a estas plantas y el progreso va a ser muchísimo mejor. Así que esta sería otra de las plantas que les puedo recomendar, que tienen un crecimiento bastante rápido, las ollas. Como sexta planta tenemos a los famosísimos potos o Miami, o también conocida como planta teléfono. En este caso yo les enseño esta preciosa, que es un neón potos o potos neón. Miren lo bello que está. Esta es una de las plantas más fáciles, más comunes y más comerciales que podemos encontrar hoy en día en el mercado. Es una planta ideal para las personas que están iniciando apenas a tener plantas y no tienen ningún tipo de experiencia con ellas. En cuanto a su cuidado, es la planta ideal con la que puedes iniciar tu jardín. Esta es una de las plantas más comunes y comerciales que podemos encontrar hoy en día en el mercado. Es ideal para principiantes, así que si tienes cero experiencia en tener plantas o quieres iniciar en el mundo de las plantas y no sabes con cuál planta arrancar, pues mis bellezas, esta es una de las plantas ideales, porque créeme que no vas a tener ningún tipo de lidia con ella. Es una planta bellísima, perenne, que pertenece a la familia de las Araceae. Esta es una de las plantas más agradecidas y resistentes, ya que puede adaptarse fácilmente a vivir en diferentes tipos de condiciones, ya sea con una buena exposición de iluminación sin que les llegue a tocar los rayos directos del sol, o también puede vivir perfectamente en condiciones donde haya poca iluminación. De estas plantas también podemos encontrar diferentes tipos, como por ejemplo el Golden Pothos, el Pothos Marble Queen, el Pothos Neón, el Pothos Enjoy, y así muchísimas especies que podemos encontrar hoy en día fácilmente en el mercado. A estas plantas las puedes tener como plantas colgantes o como plantas trepadoras. También les encanta el agua, mis bellezas, pero debemos de esperar a que ese suelo se seque entre riego y riego, porque son bastante susceptibles a contraer cochinillas si las sobreregamos, y sobre todo suelen aparecer estas plagas en épocas de sequía donde hace muchísimo calor. Así que procura a la hora de regar estas plantas de hacerlo de forma abundante, pero por periodos espaciados, para que no incentivemos la proliferación de estas cochinillas, ya que los potos suelen ser bastante dulces y bastante susceptibles a contraer este tipo de plagas cuando las sobreregamos demasiado. Los potos son plantas de origen tropical, lo cual quiere decir que les encanta vivir en ambientes bastante cálidos. No toleran para nada las bajas temperaturas, así que si vives en países donde se manejan estaciones, en invierno procura de resguardar estas plantas, porque ellas no toleran para nada las heladas. Así que esta sería otra de las plantas que tiene un crecimiento también bastante rápido. Como séptima planta en esta lista de las que crecen súper rápido, te enseño este precioso cactus llamado como dama de la noche o epiphyllum. Esta es otra de las plantas que también tiene un crecimiento bastante rápido. El cactus dama de la noche o epiphyllum es una de las especies que se encuentran en los bosques húmedos tropicales. Ella crece de forma epífita sobre los árboles, asimismo también viven debajo de la copa de ellos,
y hoy en día es una planta que se utiliza como planta ornamental. Ella puede vivir perfectamente en condiciones de muy buena iluminación, pero que por supuesto no les llegue a tocar los rayos directos del sol porque podría verse afectada, así como esta que te estoy enseñando aquí, que siempre han querido adaptar desde un principio, pero pues finalmente este es el resultado de una planta que está expuesta a los rayos del sol, ya que en su hábitat natural pues ellas viven es debajo de la copa de los árboles. Así que si tienes estas plantas, procura de tenerlas en lugares bastante iluminados para que asimismo sea su desarrollo, no se lleguen a quemar sus hojas y por supuesto podamos también tener una floración en corto tiempo. Esta es una de las plantas que pertenece a la familia de las cactáceas y como bien su nombre lo dice, es una planta que únicamente florece en horas de la noche y asimismo dura su floración solamente una noche. A estas plantas las podemos reproducir muy fácilmente. Si quieres propagar a esta planta, simplemente puedes separar uno de los hijuelos que ellas suelen botar en sus hojas a los lados o a los bordes de sus hojas, o simplemente cortando un pedacito de esa hoja y la entierras directamente en el sustrato o en el suelo y de allí tendremos otra nueva planta en corto tiempo. Es una planta que crece a una velocidad bastante rápida, así que esta sería otra de las plantas que les recomiendo tener si es que quieres tener plantas de crecimiento un poco más rápido, pues esta sería otra. En esta lista también quise incluir a los philodendrons, pero en particular vamos a hablar específicamente del philodendron micans. Esta también es una planta de porte trepador y porte colgante si es que así lo queremos, o tipo enredadera si lo queremos adecuar según nuestras necesidades en nuestro jardín. El Philodendron micans es una planta nativa de Sudamérica y Centroamérica. Es una planta trepadora que crece súper rápido si le proporcionas las condiciones óptimas. Si deseas ponerle un tutor para que crezca vertical o disfrutarla simplemente como planta colgante. Sus hojas son aterciopeladas en forma de corazón. Cuando nacen tienen un tono como verde claro y a medida de que la planta va madurando o su hoja va madurando, se va volviendo o va tornando a un color, un verde más oscuro. Los cuidados para estas plantas es muy fácil y son casi similares a la de los potos. A ellas las debemos de ubicar en un lugar donde sea lo suficientemente iluminado para que podamos tener éxito en cuanto al desarrollo de la planta. Ellas no toleran para nada los encharcamientos y procurar regar a esta planta abundantemente y tratar de que ese suelo se seque por completo antes de volverlo a hacer nuevamente. Asimismo, debemos de proporcionarle un suelo o un sustrato que sea lo suficientemente orgánico. A estas plantas las podemos reproducir de forma muy fácil, igual que los potos. Esta sería mi octava planta recomendada para que tengas en tu jardín y que quieras ver resultados en ella y que crezca súper rápido, pues esta es otra de las opcionadas. Y ya vamos terminando este video y como novena planta quise incluir en esta lista a las Rhaphidophora tetrasperma. Esta es una planta también de porte trepador, es una planta de muy fácil cuidado y asimismo tiene también un crecimiento bastante rápido. La Rhaphidophora tetrasperma es una de las plantas originarias de Tailandia y de Malasia. Es una planta trepadora que le encanta estar en una ubicación donde reciba muchísima luz indirecta y con temperaturas moderadas. Es una planta ideal para aquellos que no tienen experiencia previa en el cuidado de las plantas.
Es una planta de origen tropical que no tolera para nada las bajas temperaturas ni las heladas. A diferencia de las plantas anteriores, ella en particular debemos de procurar de regarla únicamente cuando el suelo esté completamente seco y hacerlo moderadamente, ya que ella sí almacena gran reserva de agua en sus tallos y pues si nos excedemos con los riegos podemos perfectamente podrir a nuestra planta. Así que esta es otra planta muy fácil de cuidar, es ideal para personas que también tienen poca experiencia con las plantas. Lo único es siempre tener en cuenta estos puntos que te acabo de dar para que no vayas a fracasar en el intento queriendo tener a esta bella planta. Y ya por último y no menos importante, también quise incluir a esta preciosa Monstera adansonii en esta lista de plantas que crecen súper rápido. Esta es una planta bellísima que también podemos tener de porte colgante o de porte trepador. La Monstera adansonii es una planta nativa de América del Sur y América Central, perteneciente a la familia de las Araceae. Esta es una planta trepadora, pero que también podemos tener como planta colgante. Ella desarrolla unas raíces aéreas, lo cual le facilita para poderse ir aferrando a los troncos de los árboles. Ella vive también, igual que las anteriores, debajo de la copa de ellos. Es una planta que debemos de ubicarla en un lugar donde reciba muchísima exposición de luz indirecta. Esta también es una planta muy popular gracias a la forma de sus hojas aterciopeladas y agujeradas, y también por la tolerancia y resistencia, ya que se adapta muy bien a vivir fácilmente en interiores, pero con muy buena iluminación. A estas plantas les gusta mucho el riego, pero también, mis bellezas, con moderación. Y ya con esta última planta me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Por supuesto que haya sido muy enriquecedor para cada uno de ustedes. Y cuéntenme o déjenme en los comentarios cuál fue su planta favorita. No te olvides de suscribirte, de darle like, por supuesto de activar la campanita de notificaciones y claramente comenta. Recuerda que tus comentarios para mí son muy importantes. Así que nos estaremos viendo muy pero muy pronto en un próximo video. Chao, chao.